Pública. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas noches. Día noticioso esta jornada de día martes 27 de abril. Luego de la decisión del Tribunal Constitucional, el presidente Sebastián Piñera promulgó la reforma del Congreso que permitirá finalmente el tercer retiro del 10% previsional. Tras una reunión con el Comité Político en La Moneda, el mandatario confirmó que ingresará una nueva reforma con el fin de subsanar vacíos en el texto que fue despachado desde el Congreso durante la semana pasada. Con respecto a este nuevo proyecto, este permitirá el retiro de un bono de 200.000 pesos a aquellas personas que no tienen saldo en sus cuentas de ahorros previsionales. Junto con esto, también se buscará crear un mecanismo para poder recuperar esos ahorros que hay que sacar y que han sido retirados y así, ¿por qué no?, poder incrementar estos ahorros. Otro punto de la iniciativa tiene que ver con liberar de todo impuesto los retiros del 90% de los cotizantes y aplicar las normas tributarias actuales al 10% de mayores ingresos. Ha sido el tema de esta jornada y vamos a estar conversando de aquello aquí en Vía Pública. Sin lugar a dudas ha sido el tema de la jornada, también de la semana, del mes podríamos decir, porque vaya que ha costado tener una decisión final en torno al tercer retiro del 10%. Vamos a conversar de inmediato sobre este tema, sobre esta decisión además que tomó el Tribunal Constitucional y también el presidente Sebastián Piñera. Nos acompaña esta noche el senador de la Democracia Cristiana, Jorge Pizarro, además vicepresidente del Senado, a quien saludamos. ¿Cómo está, senador? Muy buenas noches. Muy bien, Davor. Muy buenas noches. Bueno, lo primero, senador, esta decisión que se conoció en horas de la tarde del Tribunal Constitucional, ¿lo sorprendió de alguna manera o era una posibilidad que estaba sobre la mesa para usted, que es un viejo político? Un político viejo. Bueno, la verdad es que siempre dijimos que la decisión del Tribunal Constitucional podía fallar en ambos sentidos. No hay que olvidarse que en el segundo retiro el Tribunal empató 5-5 y decidió aprobar el requerimiento del gobierno por el voto dirimente de la presidenta. Nosotros teníamos convicción de que el proyecto aprobado en el Senado estaba dentro de nuestras facultades constituyentes. Sabemos que es un tema opinable, pero así como hay gente que decía que no era constitucional, también muchos constitucionalistas y gente que incluso estuvo en el propio Tribunal Constitucional manifestaba que era perfectamente posible que el Congreso, en uso de su facultad constituyente, pudiera establecer una reforma constitucional que posibilitara el tercer retiro. De manera que sabíamos que era una apuesta arriesgada la que hizo el presidente. Esa es la razón por la cual le solicitamos varias veces, no solo nosotros desde la oposición o de la mesa del Senado, con la senadora Proboste a la cabeza, que retirara el requerimiento, porque nos parecía que eso podía generar un mejor ambiente para no solo despachar el proyecto que ya aprobamos, sino también entrar a dialogar sobre los temas de fondo que hoy día se requieren para el país. Estoy hablando de cómo enfrentar de una manera distinta lo que queda de la emergencia sanitaria, preocuparnos fundamentalmente de la protección a la familia, a las personas, para poder cumplir con los requerimientos sanitarios. Y para eso se requiere también empleo, se requiere reactivar la economía, se requiere trabajar con la pequeña y mediana empresa, se requieren recursos, y por eso que le habíamos planteado la necesidad de definir en un acuerdo qué tipo de reforma tributaria podía hacer el país, cuánta deuda es la que puede asimilar el país, cuánto ahorro podemos retirar de lo que tenemos hoy día en fondos soberanos para establecer un monto que permita encarar simultáneamente los próximos 10 meses de gobierno, pero además el próximo año, una reactivación de la economía, generando empleo para que la gente tenga la tranquilidad de tener ingresos. Senador Pizarro, pero lo ocurrido hoy, finalmente esta derrota que ha tenido el gobierno del presidente Sebastián Piñera, ¿fue un gallito de poder que finalmente ganó el Congreso? ¿Usted lo lee así esta jornada? Yo dije reiteradamente la semana pasada que estábamos en una crisis institucional. ¿Por qué? Porque el Ejecutivo estaba cuestionando lo que es una facultad constituyente del Congreso. Y eso, claro, algunos dicen gallito, otros decimos una crisis institucional, porque en el fondo lo que estaba haciendo el presidente es negar que el Congreso
está facultado para llevar adelante reformas constitucionales. De hecho, esta actual constitución ha sufrido alrededor de 56 modificaciones, de las cuales casi la mitad, un poquito más de la mitad, han sido mociones parlamentarias. Entonces, es bastante absurdo cuestionar que el Congreso Nacional, que está facultado por la Constitución para hacer reformas constitucionales, en esta materia no lo pudiera hacer. No estábamos hablando de una ley orgánica, no estábamos hablando de una ley vinculada al tema del sistema previsional, estamos hablando de una reforma constitucional. Ahora, para ser claro también, el Tribunal Constitucional hoy día lo declaró inadmisible y el tribunal lo que tenía que ver era si en la forma el requerimiento se ajustaba a tramitación o no. Y se dijo que no. Entonces el propio gobierno tendrá que evaluar cómo hicieron esa presentación o dónde fallaron. Porque antecedentes no consideraron que sí consideró el Tribunal Constitucional para declararlo inadmisible. Ahora, en lo político, no cabe duda que el presidente es quien se empecinó en llevar este requerimiento al tribunal. Tiene una derrota y una derrota política que tiene un costo político importante. ¿Y ese costo político, senador, perdón, quién lo tiene que pagar? ¿Tienen que salir, por ejemplo, los ministros que acompañan al presidente Piñera en el comité político? Es evidente que el presidente hoy día tomó una decisión acertada en aceptar el requerimiento, o sea, el dictamen del tribunal, promulgar el proyecto que nosotros aprobamos y además tomar la iniciativa para retirar el proyecto que había presentado anoche y va a mandar un proyecto nuevo con los temas que no están incluidos en el proyecto nuestro. Ahora, desde el punto de vista político, los ministros son personas de confianza del presidente. El presidente sabrá quién cometió el error y quién lo asume. Si lo cometió él, bueno, sería absurdo que cambiara a sus ministros. Si los ministros no actuaron como correspondía o lo aconsejaron mal o se equivocaron, ya será decisión de él. Lo peor que uno puede hacer en estos momentos es pedir renuncia de equipos políticos cuando el gobierno está en una situación de debilidad muy importante, el presidente está con muy baja credibilidad, los partidos de gobierno no están respaldando su propio gobierno. Nosotros desde la oposición hemos tratado de hacer propuestas en positivo, lo que yo le decía recién. Nosotros tenemos la posibilidad de avanzar hacia un acuerdo que se preocupe de lo que viene de aquí a fin de año con la coyuntura sanitaria, pero sobre todo lo que viene en los próximos 2 años, porque aquí el problema mayor es que vamos a tener que reactivar la economía para generar empleo. El empleo es lo único que puede garantizar que la gente tenga ingresos que les permitan vivir dignamente. Eso no se consigue con bonos, no se consigue con un retiro. Esas no son políticas públicas de protección social. Nosotros creemos que es posible y el país está en condiciones de generar una propuesta donde se establezca la cantidad de recursos que se necesitan, de dónde los sacamos, nos ponemos de acuerdo, porque para reactivar la economía necesitamos también certezas, necesitamos paz social. Para que haya paz social hay que preocuparse de llevar adelante, por ejemplo, la reforma de verdad al sistema previsional, porque todos sabemos que uno de los más grandes desafíos que tiene el país es ser capaz de mejorar las actuales pensiones, pero sobre todo modificar el sistema futuro. Senador, pero para que haya paz social también tiene que poner su parte el Congreso. Usted ha estado allí desde el año 1990, le ha tocado compartir y convivir con muchos parlamentarios y también con varios presidentes que han regido los destinos de Chile. Hoy se ve que la crisis es del gobierno, es de la derecha, pero es también de toda la clase política, ¿o no? Finalmente es necesario una puerta de salida para poder salir de esto y mirar el horizonte de buena manera, ¿o no? Yo coincido con ese análisis, Davor. Es evidente que hay un cuestionamiento a la política, hay un cuestionamiento al Parlamento, al Ejecutivo, a las instituciones sociales, al Tribunal Constitucional, al Poder Judicial, a Carabineros, a las Fuerzas Armadas, al Ministerio Público, a la Iglesia. Toda la institucionalidad del país está en entredicho. Y por eso que también hemos dicho con claridad que aquí es responsabilidad nuestra preocuparnos de la salud de nuestro sistema democrático. Aquí no se saca nada con decir, el presidente está en el suelo, entonces golpeémoslo, peguémoslo, como dicen algunos, no, mire, está en debilidad, que se vaya, Piñera, en fin. El presidente fue elegido democráticamente por una mayoría de chilenos y él tiene que terminar su mandato. Ahora, la responsabilidad nuestra, desde el punto de vista de los políticos que estamos en la oposición, es ser capaces de darle una alternativa de gobierno real al país frente a lo que ha sido esta gestión de la derecha. Porque si no somos capaces de crear esa alternativa que a la gente le dé tranquilidad y confianza de que las cosas se pueden y se deben hacer mucho mejor que lo que ha hecho este presidente,
bueno, estaríamos nosotros también pecando por omisión. Y en este caso, con la crisis a la que tú haces alusión, estaríamos cometiendo un pecado muy grande. Entonces, el esfuerzo nuestro tiene que estar centrado en actuar de manera mucho más unitaria, plantear propuestas concretas y precisas, sumar a todos los que quieran estar con una propuesta de cambio en lo social, que permita avanzar en igualdad, que lo podamos hacer seriamente como un país que tiene que retomar la senda del crecimiento. Para eso se requiere inversión. Para que haya inversión hay que dar certeza y también hay que estabilizar el país desde el punto de vista político, social y económico. Eso es responsabilidad de todos y nosotros tenemos que asumir la cuota que nos corresponde. Senador Jorge Pizarro, muchas gracias por la gentileza de conversar hasta ahora con nosotros. Vamos a ver qué pasa mañana y pasado en el Congreso. Quizás hay cuarto, quinto retiro. Muchos ya lo están anticipando. Nosotros, mira, yo no creo que la política pública sea pensar en los retiros de los ahorros de las personas, porque sabemos que eso lo que implica son peores pensiones en unos años más. Pero mañana sí podemos mejorar el proyecto que envíe el presidente, sin duda, pero aquí hay que entrar derechamente a un diálogo donde se nos permita enfrentar los temas de fondo. Esa es responsabilidad nuestra y la iniciativa la tiene el gobierno. Gracias, senador Pizarro, que esté muy bien. Buenas noches. Gracias a ustedes, buenas noches. Y nosotros vamos a una muy breve pausa, ya volvemos con más. No se vaya. Ya estamos de regreso en este Vía Pública, muy noticioso, por supuesto, abocado a lo que fue el retiro del 10%, que ya es una ley de la República que ha sido firmada por el presidente Sebastián Piñera y en los próximos días ya comenzará a desarrollarse el pago. Recordemos que esto es voluntario además y si una persona quiere obtener el tercer retiro tiene que hacer el trámite en las respectivas AFP. Quedó mucha agua en el camino, mucho paño que cortar todavía en materia política en el Congreso, pero sobre todo también en el Tribunal Constitucional, que hoy día estuvo como foco de la noticia con muchos periodistas en el frontis de su edificio, entrevistando también a algunos de los ministros que conformaban este tribunal. Vamos a analizar ese tema de inmediato con Gaspar Jenkins. Él es abogado, además investigador del Centro de Justicia Constitucional de la Universidad del Desarrollo, a quien saludamos. ¿Cómo estás, Gaspar? Un gusto tenerte acá en Vía Pública. Un gusto, Davor. Muchas gracias por la invitación. Bueno, lo primero, Gaspar, es analizar un poco lo que fue la decisión del Tribunal Constitucional, pensando en cómo se dieron las cosas hoy día con un contundente 7-3. ¿Es posible pensar o afirmar que los ministros del Tribunal Constitucional fallaron siguiendo lo que había sido la contundencia de la votación en el Congreso, en la Cámara de Diputados y en el Senado? Por ahora es difícil saberlo porque el fallo del día de hoy del Tribunal Constitucional no fue un fallo del fondo, sino que fue más bien un fallo referido a la forma en que se presentó el requerimiento. De hecho, la inadmisibilidad o la causal de no dar a tramitación el requerimiento tiene que ver con, según lo que sabemos por trascendidos y por la declaración que hoy día dio el ministro Aróstica, por la supuesta falta de fundamentación en algunos de los puntos sobre los cuales el gobierno debió haberse hecho cargo al momento de realizar este requerimiento. Entonces, la verdad es que el tribunal hoy día no se pronunció sobre el fondo, no se pronunció sobre la constitucionalidad del proyecto de ley propiamente tal, sino que más bien hizo un cuestionamiento respecto a la forma en que se realizó el requerimiento. Entonces, por lo menos por ahora vamos a quedar un poco con la duda respecto de si el tribunal hubiera, por ejemplo, mantenido la doctrina que asentó en el fallo referido al segundo retiro, en donde el tribunal sí se pronunció sobre el fondo y sí declaró la inconstitucionalidad de ese proyecto. Pero, Gaspar, uno podría pensar que también, de alguna manera, el Tribunal Constitucional le pasa la cuenta al Estado, al gobierno del presidente Piñera, pensando en que en el segundo fallo del segundo 10% decían una de las frases algo así como que le decía al gobierno urge tomar medidas para ir en apoyo de la población más golpeada por la pandemia. Finalmente, si hoy día hubo tanta contundencia para aprobar o para rechazar la admisibilidad de este requerimiento del gobierno, es que de alguna manera uno puede pensar que el tribunal está evaluando mal la determinación o la recomendación que había hecho hace algunos meses, que el gobierno no hizo la pega finalmente. Uno podría hacer un análisis político respecto del fallo o de la interpretación que puede haber sostenido los ministros al momento de rechazar por forma este requerimiento, pero no debemos olvidar que el tribunal debiera comportarse justamente como un tribunal y por ende resolver de acuerdo a criterios jurídico-políticos, y por eso nosotros debiéramos entender que allí se está ejerciendo un verdadero rol de garante de la Constitución. Entonces, si el fallo o el eventual fallo se pronunciase sobre el fondo y nos permitiese leer
que aquí lo que hubo fue más bien una consideración política. En estricto sentido, el tribunal no estaría ejerciendo su rol, que es más bien cuidar el texto constitucional. En ese sentido, claro, el tribunal hizo un mensaje, hizo una señal en el fallo del segundo retiro. Sin embargo, la determinación de cómo se lleva a cabo la política pública en el país es algo más bien que depende de justamente las distintas autoridades políticas de nuestro país, del Congreso y del Presidente de la República. El tribunal no podría sustituir la decisión política que puede haber tomado el presidente y que puede haber tomado el Congreso al momento de hacer un control de constitucionalidad. Solamente podría velar que esta política pública sea o no acorde a la Constitución. ¿Qué tan determinante es el fallo que ha tenido hoy día el Tribunal Constitucional, pensando que en paralelo a lo que fallaron hoy los ministros, también llegaron las aseguradoras al Tribunal Constitucional a pedir que se considere una de las cosas que dice el proyecto que ha salido desde el Congreso y que dice lugar con las rentas vitalicias? ¿Puede detenerse de alguna manera el proyecto completo si es que el tribunal comienza a analizar ese punto o no? El proyecto ya fue promulgado, fue tomado razón por la Contraloría General de la República. Por ende, ya hacer un cuestionamiento del proyecto pareciera ser algo bastante difícil antes de que se transforme en una verdadera ley de la República. Es una reforma constitucional, así que se va a transformar en contenidos de la Constitución. Entonces, un requerimiento a priori de eso pareciera un poco difícil. Sin embargo, es cierto, el hecho de que no se haya pronunciado sobre el fondo del Tribunal Constitucional dejó abierto este tema, y es un tema complejo porque justamente tiene que ver con derechos fundamentales de un grupo determinado de la población, la aseguradora, que efectivamente podrían estar viendo afectado su derecho de propiedad al momento de tratar de cumplir la estipulación constitucional que se va a agregar apenas esta ley se transforme en parte de la Constitución, apenas se publique. Eso, sin lugar a dudas, va a significar que de forma posterior, una vez que la ley esté publicada, se tengan que investigar, estudiar distintas acciones que se podrían tratar de emplear para ya sea discutir algún tipo de modificación al texto legislativo, modificaciones tal vez a la forma de aplicarlo, o inclusive podría llegar a generar, si es que pensamos más a largo plazo, en algún tipo de eventualidad internacional de parte del Estado por afectar algún tipo de derecho fundamental garantizado por algún tratado de corte comercial, por ejemplo. Estoy pensando en voz alta. Claro. Gaspar, ¿y qué tan en derecho fue finalmente el fallo que se ha conocido en el día de hoy? 7-3, la votación fue súper contundente en contra del gobierno del presidente Sebastián Piñera, pensando también en que se ponen los argumentos jurídicos, pero también el sentido común. Lo dijo el ministro Aróstica en la mañana, cuando al ingresar al tribunal, mucho antes de fallar, dijo: hay cambios no solo en situaciones fácticas con respecto al segundo retiro, también se han agravado las medidas de salubridad, hay soluciones, leyes y la propia sentencia del TC. De alguna manera él dejó entrever que no le parecían bien cómo se estaban desarrollando las políticas públicas. ¿Puede opinar tanto el Tribunal Constitucional y los ministros que conforman este órgano, que quizás para muchos es desconocido, pero es relevante para el funcionamiento de un país? Como organización, el tribunal solamente debiese opinar a través de las sentencias, y por ende las impresiones del ministro Aróstica debiéramos tomarlas como justamente su opinión personal. ¿Pero los fallos son en derecho o también se aplica pensamiento, ideología, como usted lo quiera llamar? Sí, a ver, los jueces, tanto del Tribunal Constitucional, de la Corte Suprema y de todos los tribunales del país, son personas y evidentemente se ven influenciados por su propia experiencia, sus pensamientos, sus ideologías, y eso no per se es algo malo, digamos. Lo importante es que las sentencias estén bien fundamentadas, y en el fundamento, cuando actúa el cuerpo como colectivo, este actúe conforme a derecho. El caso de hoy pareciera ser una actuación conforme a derecho, porque justamente hicieron un control respecto de las formas que exige la ley orgánica del Tribunal Constitucional para poder presentar un requerimiento de estas características, y por lo que nos habría adelantado la declaración del ministro Aróstica, no se habría cumplido con uno de estos presupuestos que tiene que ver con la fundamentación del requerimiento. No se cumplió con ese requisito de forma, y eso es justamente un control jurídico, formal pero jurídico, respecto de una imputación, respecto de un requerimiento que realiza una autoridad legitimada para eso. Pero sí, efectivamente, los ministros son personas, y evidentemente al momento de resolver, analizan el conflicto jurídico que les queda a su conocimiento de acuerdo a su interpretación, de acuerdo a lo que ellos consideran adecuado y de la forma en que ellos interpretan la Constitución. Y el tener un tribunal constitucional politizado. Hoy día se decía que María Luisa Abraham, la presidenta, cercana al presidente Sebastián Piñera, trabajó con él en La Moneda. Hay también ex parlamentarios de derecha que integran el Tribunal Constitucional. ¿Esto pasa en todas partes del mundo? ¿Son tan politizados los tribunales constitucionales o de alguna manera esta es una excepción a la regla?
La verdad es que no es tan normal, esto sí podríamos considerarlo como una excepción, pero es un riesgo también que tienen todos los tribunales del mundo porque justamente ellos intervienen en el juego político. No son como los tribunales estrictamente jurídicos que resuelven controversias civiles o penales, que por regla general actúan exclusivamente en ese mundo que es más de leyes, por así decirlo. En este caso, los tribunales constitucionales a nivel mundial intervienen directamente en la elaboración de políticas públicas al momento de controlar las leyes que sustentan esas políticas públicas. Entonces, siempre intervienen y siempre tienen ese riesgo de politización, que acá en Chile se potencia por la forma en que están nombrados los ministros. Nosotros sabemos que los ministros son designados por los poderes del Estado, dos de ellos son poderes exclusivamente políticos, el Congreso y el presidente de la República, los cuales designan a los ministros del tribunal sin mayor deliberación pública, por decirlo de algún modo, digamos. En el fondo, el presidente no nos da muchas razones de por qué eligió a tal o cual persona para ejercer uno de los cargos de ministro, como si ha tratado de evitar hacerlo la Corte Suprema, que ha tratado de empezar a implementar el sistema de concursos públicos para nombrar, por ejemplo, a los ministros que a ella le toca nombrar, que son 3. El Congreso ha tratado también de hacer un poco esa lógica al servicio del concurso público, pero sigue siendo una institución netamente política donde muchas veces los votos no tienen tanto que ver con argumentos más bien técnicos, sino que tienen que ver más bien con argumentos de carácter político. Pero usted, como abogado experto en el tema, ¿coincide hoy con lo que dice la propia presidenta del tribunal de que el TC es hoy una tercera cámara en nuestro país que está por sobre el Congreso, por sobre el Poder Ejecutivo y que finalmente es el que, lo vimos hoy día, toma decisiones finales y relevantes para las políticas públicas? Bueno, en nuestro sistema ese es el rol del Tribunal Constitucional, velar porque las leyes que vayan a ser publicadas en el país vayan acorde a la Constitución, y si considera que no lo son, pueden frenarlas, pueden dejar en el fondo conculcado el procedimiento, eliminarlo, frustrarlo, y eso claro que tiene un costo político. En el fondo el tribunal es una cámara. Es una tercera cámara entonces. No es una tercera cámara porque no delibera, no crea leyes, en el fondo desde esa perspectiva no lo es. Podría hacerlo desde la perspectiva de, como lo hablaba el creador de los tribunales constitucionales, Hans Kelsen, cuando decía que eran una especie de legislador negativo. Solamente pueden borrar, tienen una goma en el fondo, no tienen un lápiz. Y como no tienen un lápiz, claro, es difícil decirle una cámara propiamente tal, porque no pueden impulsar políticas públicas, pero claro, pueden ejercer el control. Ahora, al momento de ejercer el control, eso tiene consecuencias políticas, evidentemente. ¿Y el control que puede ejercer un presidente de la República sobre el Tribunal Constitucional, cuál es? ¿A cuántos miembros atañe? Hoy día vemos que el tribunal tiene 10 miembros, que la presidenta del tribunal es cercana al presidente. En el gobierno pasado, la presidenta Bachelet se decía lo mismo, que el presidente del tribunal era cercano a la presidenta Bachelet. ¿Permanentemente los presidentes tienen mucho control sobre el TC o no? En términos formales, en términos jurídicos, la respuesta debería ser no, pero eso es lo que ocurre frente a la bambalina. Uno no sabe lo que ocurre detrás, evidentemente. La mayoría de los ministros tienen un corazoncito que los vincula con la forma en que se designaron, y eso no es posible de desmentir, ¿cierto? Usted lo ha dicho muy bien. En el fondo, existen algunos ministros que son nombrados. De hecho, los 3 ministros que nombra el presidente de la República fueron nombrados por el presidente Piñera, tanto en su primer periodo como en su segundo periodo. Entonces, es lógico que tengan cierta simpatía, o que el presidente, al momento de nombrarlos, haya considerado que tengan cierta simpatía con su forma de interpretar la Constitución o de interpretar el juego político. Entonces, es posible pensar que tendrían cierta afinidad, a lo menos. Ahora, la forma, si es que se comunican internamente o no, nosotros en un estado serio debiéramos pensar que no, que existe total independencia y que se cumple el deber de no acatar las órdenes de quien lo nombró. Ese es como un principio rector dentro de la justicia constitucional. Pero una cosa es lo que nosotros podemos ver en lo formal y otra cosa es tal vez lo que ocurre detrás. Yo quiero pensar de buena fe de que no existen llamados por teléfono y que no existen influencias indebidas en los ministros del tribunal. Gaspar, y que se garantice la independencia del órgano. Sí, y pensando en lo que es la nueva Constitución, que también es un tema que estamos hablando permanentemente, ya que son las elecciones en los próximos 15 días más, en 2 semanas más, ¿el Tribunal Constitucional, tal como lo conocemos, debe mantenerse tal cual en la nueva Constitución, o sería quizás un riesgo para el país, por ejemplo, eliminarlo, como proponen algunos de los candidatos? Aquí hay 2 cosas que a veces se confunden y que es bueno distinguir. Una cosa es la función de control de constitucionalidad de las leyes y otra cosa es el órgano que ejerce esa función. La función de control de la constitucionalidad pareciera ser ya un poder asentado dentro del sistema mundial. Parece que todos los países tienen un mecanismo para velar porque la Constitución no sea infringida, incluso de carácter jurisdiccional. El órgano que ejerce esa función, por otro lado, sí tiene distintos modelos a nivel mundial. Existen modelos como el norteamericano o el argentino, en donde se descansa esa confianza, se entrega ese deber
a la Corte Suprema, por ejemplo. Hay otros países en donde en vez de entregársela a la Corte Suprema, se la entregan a una sala de la Corte Suprema en específico. Y otros países que tienen este sistema de un órgano autónomo distinto del Poder Judicial, que es el Tribunal Constitucional, que lo tienen países como Alemania o España, por ejemplo. Sin embargo, el hecho de que ese tipo de sistema de función pareciera ser inevitable en un sistema constitucional moderno, no impide que nosotros discutamos sobre cómo configurar el órgano que va a ser a cargo, sea el Poder Judicial o sea el Tribunal Constitucional en una nueva constitución. Y de hecho, el año 2019, distintos profesores de varias universidades del país se juntaron a reflexionar sobre posibles mejoras para realizarle al Tribunal Constitucional para promover una reforma profunda al órgano, y de hecho allí se plantearon modificaciones tanto en la parte orgánica, ya sea cambiar la forma en que se modifican los ministros, cambiar el número de ministros para alcanzar un número impar, cosa de evitar el voto dirimente del presidente en algunos casos más sensibles, e inclusive en algunos casos cambiar algunas potestades, o aumentar algunas potestades que en este momento tiene el Senado, como por ejemplo los controles de competencia, que no tiene mucho sentido que las tenga el Senado, pero en el fondo es un tema que está en constante debate, y que es bueno que esté en constante debate, y es muy bueno que la Convención Constitucional, cuando sesione, reflexione sobre este tema, evalúe si ha funcionado bien el Tribunal Constitucional y pueda implementar un sistema de justicia constitucional mucho más ad hoc a nuestros tiempos y a nuestro sistema político. Gaspar Jenkins, investigador del Centro de Justicia Constitucional de la Universidad del Desarrollo, muchas gracias por conversar con nosotros hasta ahora, tratar de digerir un poco este tema que para muchos le resulta un poco árido, sobre todo si no se conoce la materia en el fondo, después de un día tan protagónico para este tribunal, que es desconocido pero sumamente importante para el funcionamiento del país, de la República, digámoslo de mejor manera. Gracias, Gaspar. A ti, Davor. Chao, buenas noches. Y nosotros vamos a la pausa muy pequeña, ya volvemos con más acá en Vía Pública, no se vaya. Protéjase de la delincuencia con Te Pillé, vigilancia en tiempo real de cámaras de seguridad con audio disuasivo para su empresa. Alarmas Te Pillé con cámaras conectadas a su smartphone y botón de emergencia móvil para su hogar. No sea usted la próxima víctima y contrátelos en tepillé.cl. Vamos de inmediato a ver qué está pasando en nuestro país, que publica hasta ahora, por ejemplo, nuestro portal 24horas.cl, que está al día con todo lo que ha sucedido, por ejemplo, en esta jornada tan noticiosa, con el 10%, con la resolución del TC, pero mire las noticias que hay. Experto de AccuWeather pronostica lluvia y nieve este fin de semana en la zona central. El meteorólogo de TVN, Iván Torres, en la misma línea, explicó que el domingo se pueden presentar lluvias en Santiago. Estamos en otoño, pero ha llovido pocaso en la capital, casi nada. Una garúa durante la semana pasada y sería toda el agua que cayó sobre Santiago y también gran parte de la zona central. Muchos ya hablan nuevamente de otro año con sequía, así que ojalá sea verdad este pronóstico que tienen allí los de AccuWeather, que por supuesto se puede ir modificando día a día conforme va avanzando esta semana. Estamos a martes recién, martes para miércoles, pero ya hay muchas noticias. ¿Cómo está el tiempo a propósito de la lluvia? ¿Cómo está el sol? ¿Cómo están las nubes? ¿Qué pasa en nuestro país? Santiago hasta ahora tiene 8,6 grados. En la tarde estuvo bien grato en la capital, pero lo cierto es que después de las 6, 7 de la tarde ya comienza a sentirse el frío propio del otoño en nuestra capital. 8,6 grados hasta ahora en Santiago. Para mañana 26 grados despejado. El jueves también temperatura bastante grata, esperando quizás la lluvia del fin de semana que pronostican algunos expertos. Veamos qué pasa en otros puntos del país. En el norte, en Calama 23 grados, pero recordemos que en Calama no hay que bajar la guardia porque en la mañana amanece muy pero muy helado, y en la Isla Grande de Chiloé y en Quellón lluvia débil, 15 grados, lluvia, agua en esa zona de nuestro país, donde también han tenido duras cuarentenas durante prácticamente todo este año 2021. La prestigiosa fiesta previa a los premios Oscar de Elton John se ha convertido en una imprescindible de la noche de Hollywood y de la celebración de los premios Oscar. En la edición de este año, Elton John, el mismo de siempre que usted lo ve al fondo, invitó a la cantante Dua Lipa para unirse a él. Debido a las restricciones de la pandemia provocada por el virus, a la pre-party, ya muy tradicional lo decíamos, de Elton John, podía acudir cualquier persona, porque tal como es la moda, como son los Zoom hoy en día, esto también fue de manera online.
invitando tanto a los fans como amigos de todo el mundo. Esta noche queremos despedir este Vía Pública de día martes con esta presentación que tuvo lugar hace muy pocas noches en la previa del Oscar, ahí donde estuvo nuestro agente Topo. Que estén muy bien, buenas noches.